El ritmo acelerado en que vive la sociedad moderna ha acortado el ciclo de vida del ser humano, a tal punto que los años del hombre moderno se hacen cada vez más cortos. Pero hay esperanza. Sí, hay esperanza en el Señor para toda persona que quiere recibir la vida abundante y gloriosa que el Señor tiene reservada para aquellos que se acercan a Él. Saludo, hola, Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tu familia. Que hoy sea un día de victoria donde la gloria de Dios esté sobre tu vida en estos momentos. La palabra del Señor la tomamos del Evangelio según San Lucas capítulo 14 y vamos a leer los versos 28 al 30 en la versión Dios habla hoy. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pones los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar. Esta es una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, donde habla acerca de la prisa que vive el hombre a través de los tiempos y cómo inicia proyectos, cómo tiene iniciativas en las que muchos de ellos pues es el resultado de una emoción, es el resultado de una ilusión, pero no resulta de un proceso bien planeado. La prisa es la rapidez con la que las personas hacen las cosas, o el deseo de que algo se realice lo antes posible. En cambio, la precipitación es la imprudencia o inconsideración al ejecutar o decir una cosa. Y con frecuencia cabe destacar que la prisa es una trampa que nos ha tendido el diablo en medio de la sociedad, en medio de los tiempos, en medio de los días en que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que actuemos de manera precipitada, para que tú actúes sin orar, para que actúes sin pensar en la decisión que vas a tomar. Y esto trae como consecuencia y resultado, entonces, accidentes o contratiempos. De repente inicia algo y luego tiene que parar porque no fue bien planeado. Isaías capítulo 28, versículo 16, la parte C, dice que el que creyere no se apresure. ¿Qué significa esto? Que estamos viviendo en una prisa constante, donde el joven quiere casarse, el que está en matrimonio quiere tener hijos. Otros quieren aumentar sus bienes materiales. Hay quienes quieren estar acorde con la tendencia actual. Quieren tener el mejor de los celulares. Quieren tener la última tecnología. Pero ¿sabes qué? Esta misma prisa, este mismo aceleramiento hace que el ser humano pierda lo esencial, pierda lo valioso, pierda aquellas cosas que realmente sí tienen importancia para su vida. ¿Cuántos creyentes tratan de hacer la voluntad de Dios de manera precipitada? Tratan de hacer las cosas en la carne, con poca oración, creyendo que es la voluntad de Dios. De repente alguien dice: yo quiero soltar este trabajo, dejar mis estudios y quiero dedicarme al campo misionero, y eso está bien. Pero ¿sabes qué? Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de proceso y Dios está trabajando con tu vida, Dios está procesándote. Y cuando el ser humano trata de saltar etapas dentro del proceso del trato de Dios con su vida, entonces eso trae como consecuencia, como resultado de que vienen los contratiempos, de que vienen los accidentes, que vienen las situaciones, que vienen las decepciones. Porque cuando llega la prueba, cuando llega la dificultad, cuando llega el conflicto, la persona suele soltar el proyecto que inició en el nombre del Señor y entonces recurre a sus antiguas actividades. Pero
iniciar proyectos sin la dirección del Señor es muy riesgoso. Encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, donde Dios habla con Saúl y le da la instrucción para que fuera a destruir a Amalek, un pueblo aquel que se había opuesto, se había levantado en contra del pueblo de Israel, y ahora Dios entonces está castigando a aquel pueblo. Saúl va y obedece de manera parcial. Algo aconteció y fue que él estuvo la victoria, ofreció un sacrificio en lugar del profeta Samuel, le perdonó la vida al rey, y todo esto desagradó al Señor. Y por eso cuando el profeta Samuel llega a donde Saúl, le dice: tú has actuado locamente. En otras palabras, actuaste sin seguir las instrucciones, actuaste conforme a tu criterio y no conforme a la instrucción divina. Muchos proverbios en la Biblia nos hablan acerca de cómo vive el ser humano, y cuando actúa de manera precipitada, cuando actúa de manera prisa, entonces tiene que cosechar el resultado de sus actuaciones. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aquel que se apresura con los pies peca. La precipitación hace que nos alejemos realmente de la protección divina y que seamos una presa fácil para el enemigo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, dice Proverbio 25:28. De manera que cuando el ser humano vive sin considerar a Dios en su vida, vive de manera precipitada, anda a prisa. Por eso hoy día hay tantas enfermedades que se han apoderado del hombre moderno. ¿Por qué? Porque la misma prisa hace que la persona pierda el enfoque, pierda la dirección. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el enfoque? Primeramente, tener a Dios como el centro de su vida. En segundo lugar, no negociar lo que es la atención a tu familia. Y por ende, entonces, como consecuencia, cuando la persona invierte sus valores, invierte sus principios, entonces tiene que cosechar los resultados de sus actos, los resultados de sus decisiones. Dos jóvenes viajaban a alta velocidad y había un preaviso que decía a 600 metros hay una curva. Estos jóvenes continuaron de manera frenética y al entrar a la curva, de repente observan que un autobús viene en movimiento en zigzag. Es decir, se pasa de un lado a otro en la vía. Aquellos jóvenes, al ver este vehículo, pues continuaron. Y de repente aparece la persona que venía conduciendo el vehículo, logra estabilizarlo, y ellos observan que la persona que venía en el vehículo era una mujer, por lo que comenzaron a proferirles palabras obscenas. Y cuando están próximos a ella, pues la mujer baja la ventanilla de su auto y le dice a ellos: cerdos. Le grita: cerdos. Y ellos, sin bajar velocidad, aquellos muchachos pues también le gritan: vaca. Y entran en la curva sin considerar, sin bajar la velocidad. Y de repente chocan con un grupo de cerdos y logran entonces, en medio de este proceso, lo que ellos consideraban su ruta tan rápida, ahora tienen que enfrentar este percance. Al igual que estos jóvenes, estamos viendo cómo las personas hoy día actúan de manera frenética sin considerar las consecuencias de sus actos, sin considerar cómo realmente se conducen en la vida. Pero en la palabra del Señor, en el capítulo 2 del libro de Segunda de Timoteo, la palabra de Dios nos expresa de que hay
recomendaciones, hay desafío de parte de Dios para ti en este día, en esta hora en que estás recibiendo este devocional, que el Señor está diciendo que debe de ser paciente como el agricultor. Sé paciente como el agricultor que espera con paciencia el fruto de la tierra. Tiene que cultivar, tiene que trabajar, esperar la cosecha y luego disfrutar del fruto de la tierra. Pero el Señor también nos está diciendo que debe de ser disciplinado como el atleta. El atleta sigue las reglas de su deporte y obtiene el premio de su trabajo. Obtiene la corona del resultado del esfuerzo de días, de noches, de entrenamiento para poder alcanzar el sueño tan anhelado de poder lograr el triunfo sobre su componente, la persona que realmente está compitiendo con él. Pero también la palabra de Dios nos dice de que debe ser fiel como el soldado. No se enreda en los asuntos de la vida civil, dice la palabra de Dios, sino que tiene un código de actuación. Y tú, como un hijo, como una hija de Dios, tienes un código de actuación. De manera que la palabra de Dios nos dice que no sigamos el desenfreno de aquellos que desconocen de Dios o no se sujetan o no se someten a Dios. Y esto es sumamente importante de que en este día reflexione qué tan rápido llevas la vida. Hay momentos en que tienen que lanzarnos ladrillos para poder detener el autobús, como aquel hombre que había comprado un auto y salió a probarlo, y en medio, pues cuando iba en la vía, pues alguien le lanza un ladrillo. Aquel hombre enfurecido se desmonta del vehículo y se dirige al lugar de donde había salido el ladrillo. Observa a un niño que está allí tirado y andaba con su hermano, quien había lanzado el ladrillo. Lo conduce a que le extienda la mano, que lo levante de allí para que pudiera salvarse, porque estaba desangrando tras un accidente que habías tenido. Dios en ocasiones permite situaciones para que tú te detengas. ¿De qué manera quiere detenerte? ¿Que alguien te lance un ladrillazo? ¿O que Dios te hable y puedas prestarle atención? Este es un momento para prestar atención a todo lo que Dios te está diciendo en este día, de manera que sé fiel como un soldado, sé disciplinado como el atleta y paciente como el agricultor. Es el deseo de Dios que tú seas un hombre próspero, una mujer bendecida, pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere hacer cosas grandes en ti, pero tiene que abrir tu corazón a Él. Dios no anda haciendo cosa alguna en la vida de las personas sin que la persona se ponga a la disposición del Señor. ¿Por qué? Porque el ladrón viene a robar, a matar, a destruir, viene a violentar, pero Dios con cuerdas de amor te llama para que tú vengas a Él con un corazón dispuesto, con una voluntad rendida y con un corazón alineado a su voluntad. De manera que te invito a orar en esta hora. En nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que recibe esta palabra, y es nuestra oración que tú derrames una gran bendición sobre su vida de una manera poderosa. Que en esos momentos, Señor, la persona pueda hacer un alto a la agitada vida que llevan y entender de que hay un Dios en los cielos que hace días, hace semanas, hace meses ha estado tocando ese corazón para que le preste la debida atención al Señor. Padre, muchas gracias porque solo tú eres el que puede tocar, salvar, liberar, cambiar y transformar. Oramos en este tiempo para que en el nombre de Jesús siga teniendo misericordia de nuestra sociedad, siga teniendo misericordia del mundo que agitadamente caminan desenfrenadamente, oh Dios, pero tú tienes
palabra de vida eterna, tiene la respuesta y la solución a la situación global que vive el mundo. Muchas gracias, Señor. Sana a los que están enfermos y liberta a aquellos que andan en cautividad. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y el favor y el poder de Dios te ayude cada día a alinearte a su voluntad y propósito. Que tengas un bendecido día o un término feliz para aquellos que están en otras latitudes del mundo. Que el Señor te guarde. Gracias por estar con nosotros. Nos encontraremos en nuestro próximo devocional del día.